Venga, Discusión sobre el ayuno. venga, vamos al ayuno. Estábamos en la discusión sobre el ayuno, no en la vocación de Leví. Una mica més baix. Tires al siguiente, aquí. Discusión sobre el ayuno. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que el de los fariseos. Pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán, cuando les llegue esos días. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo, y el viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá: el añejo es el bueno. El último trozo, bueno, perdoneu que empiece por el final. Nadie después de beber el vino añejo quiere el nuevo. Él está haciendo la comparación entre él y la tradición judía, s'entén, ¿no? El vino añejo y el vino nuevo. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo en esta frase? Que si tú estás en la tradición, ¿no vas a querer el vino nuevo? No, sino que el vino bueno siempre está en pellejos nuevos. Por lo tanto, cuando hay un vino que no es bueno, no se puede poner un parche al Sí, vino eso viejo. s'entén, esto se entiende. A mí lo que me gustaría es que reflexionáramos un poco. Supongo que todos habéis leído el capítulo de Lucas. Reflexionemos un poco en la comparación del Corán y el Evangelio de Lucas. ¿En qué os parece que es diferencia la perspectiva, la manera de hacer, el propósito, etcétera? A mí me parece que, bueno, de momento, a Jesús lo que es que muestra una cara o es dimensión absoluta desde una perspectiva básicamente del sentir, y esto le hace actuar de una manera determinada con todo, ¿no? Con todo y con todos. Pero es como una transformación personal. Él predica aquello porque vale la pena y porque lo siente y lo vive así. Y, y, y el Corán, bueno, me parece que lo dijimos otro día, lo que intenta es, a partir de la experiencia que él vive, marca como una línea común, bueno, quiere hacer un pack, y entonces da normativas. Jesús no da ninguna normativa, al revés. Se carga toda la normativa casi judía, ¿no? Quiere decir, esto no es esto no depende de nada, esto no sé qué. Yo creo que esto es importante. La cara de bondad y de misericordia, digamos, que muestra Jesús, también lo dice Mahoma, pero la perspectiva es diferente. Vaya, no sé, yo lo veo así. Más opiniones. Yo encuentro que la dimensión absoluta vista por Jesús es verdaderamente compasiva. Así como el Corán lo dice, él lo dice, Mahoma lo dice, es que él el compasivo, sí, pero mientras tanto leña. No, hombre, no tampoco es Bastante leña.
Pero en cambio aquí a Jesús tiene una captación, como diríamos, más poética, más puramente sensitiva, sin, no sé, sin juicio. Yo creo que él no quiere juicio. En cambio, el pobre Mahoma le va al juicio porque tiene que montar un pueblo, de acuerdo, pero Bueno, a mí me parece que Sí, mientras que Mahoma intenta meter un nexo de unión entre el cristianismo y el judaísmo, reconociendo a los profetas y tal, Jesús es como, esto es nuevo, no tiene nada que ver con lo antiguo. Entonces no sé si hace esta línea seguida, como sé que hace el profeta, o directamente está rompiendo con todo y diciendo, ahora que, como dice aquí, ¿no? Esto es nuevo y por lo tanto no puedo aprovechar lo viejo. No, pero la intención de él es volver a la pureza de la tradición de Israel. sí, él no quería romper. No pretende romper. pero en cambio lo que hace es mostrarse, mostrar la dimensión absoluta como tremendamente interesada por la humanidad, ¿no? Por toda la humanidad. Sobre todo él lo muestra con los pobres, con los más necesitados, con los que sufren, para aliviar el dolor, porque esto le sale, ¿no? Es manso y es misericordioso, amoroso con todos. Y por eso le sale, pues, el poder gratuito, sanador, como un padre que acoge, y que en cierta manera también es Mahoma, ¿no? Es misericordioso, es el único, el que tiene un poder, pero claro, es que uno es como, es que no sé cómo expresarlo, ¿eh? Como uno es sentir puro y el otro, siendo un sentir, lo transforma en camino. Sentir. Jesús hace funcionar la cabeza también, ¿eh? Pero no es No, razonador, ¿eh? No es muy razonador, ¿eh? y, y pensar y cabeza. Fijaos una cosa, estamos haciendo los dos textos para diferenciarlos bien y para entender las pretensiones de unos y otros. Por lo tanto, reflexionar sobre esto es muy importante. Si no, no valdría la pena hacer una lectura simultánea del Corán y de los Evangelios, sino para entender cómo los dos, hablando de la de A, basándose la de A, lo hacen diferente. O sea, lo que estoy apelando es a que reflexionemos sobre esto, hoy y todos los días. Yo creo que hay una diferencia clara y muy simple entre el Corán y el Evangelio de Lucas, de todos los evangelios, vaya. Y es que el Corán parte de la experiencia de Dios y construye un pack, construye un pueblo, por así decirlo, con unas finalidades, un programa, etc. En cambio, Jesús lo que hace es manifestar cómo es el Padre, cómo es la deidad. No se propone hacer un pacto para nada, ni para romanos ni para judíos, sino que lo que quiere es hablar de Dios, manifestar cómo es el Padre. Y en el caso de hoy, la serie de milagros que hay, todos son milagros, son para mostrar cómo es la deidad, cómo es el Padre. Y lo muestra en su misericordia y claro, puede permitirse el lujo de... También habla del infierno de vez en cuando, pero puede permitirse el lujo de no poner preceptos porque él no lo pretende. En cambio, Mahoma tiene que poner normas, preceptos, un pack, coerción incluso, etc.
Bueno, ¿seguimos? ¿Estáis de acuerdo o qué? Sí, 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 y es diferente. Un moment, Jaume. Es diferente la manera, porque Mahoma dice el único, el Clemente, pero es él que dice, es el Clemente. En cambio, a Jesús es como si lo mostrara. No lo dice, No, sino pero lo Mahoma muestra. también lo muestra cuando dice textos de la Biblia y la historia de los pueblos árabes que hay por allá. También lo dice. Yo como Clemente no, pero bueno. Digas, Jaume. Me pregunto la diferencia de expresar la de A tanto como Mahoma como Jesús, si no está condicionada por el contexto de la de R. Por lo cual, Por el contexto Para el de context de la DR, que sí está las condicionada. dos están condicionadas, claro. No, no están lejanas, están muy próximas, porque los dos son pueblos semitas, pero cultura semita, pero evidentemente que las dos están condicionadas. Pero eso no quita que la diferencia, para que podamos afirmar que la diferencia no es solo el condicionamiento del contexto, que lo es, sino también la voluntad de un profeta y del otro. El estilo espiritual de unos y otros. Vale, sigamos pues. Pues No, seguimos. iba a decir, ¿sobre el ayuno hay algo más o no? Sobre ¿No? la sobre lo que hemos leído. No, yo creo que aquí lo que dice es que el espíritu nuevo necesita pellejos nuevos. No puedes hacer, y esto es verdad de todas las tradiciones, no puedes hacer un apaño de lo viejo lo nuevo. No se puede. O sea que se puede. Las formas de expresarse nuevas de cada época y de cada Exacto. profeta no puede ser un pegote, un apaño de lo que ya es viejo. No, y en eso estoy de acuerdo, porque cuando es una situación nueva, de lo viejo hay que quedarse con la dinámica, con el espíritu, y el vestido será lo nuevo. Fijaros que esta norma que establece Jesús con la parábola para nuestra situación es enormemente, claramente aplicable. El enfoque que hemos de dar a la espiritualidad en una sociedad de conocimiento no puede ser un apaño de las sociedades preindustriales. No puede ser. Y ese es el gran desafío actual. Sí, claro. Y la dificultad, porque no sabemos cómo hacerlo. Y además esto, Sí. que digo que además esto, con el caso que está explicando o el ejemplo que pone, queda manifiesto de seguir o no seguir normas en este sentido, ¿no? De que lo nuevo tiene que estar en algo nuevo. La buena nueva es nueva, no es seguir la vieja. Entonces, cuando pone el ejemplo de ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? ¿No? Es decir, mientras veas, lo digo así, mientras veas y vivas la dimensión absoluta, esto es lo importante, que hagas más o menos una práctica o un tipo de rito o lo que sea, no es tan importante, porque ¿por qué el ayunar es superior cuando lo que tienes lo tienes en ti, ¿no? Pues haz lo que... En una boda, ¿no? En este caso, en una boda todo es fiesta y celebración, no es ayuno. Por tanto, si uno vive y la dimensión absoluta en plenitud, bueno, pues no, el ayuno no es de orden viejo, digamos, ¿no? Bueno, yo también lo veo así. Seguimos.
El 6. Vale. Las espigas arrancadas en sábado. En cierta ocasión, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer solo, sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban? Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, clarísimamente la norma por la norma endurece el corazón, esto está claro en todo el Evangelio, y que no es la norma, seguir la norma no es la guía para llegar a la dimensión absoluta, a Dios o como le queramos decir. Y el que el hombre, el humano, los humanos son señores del sábado, es decir, de las normas, no tienen por qué estar sometidos. Esto es muy interesante. Por tanto, un canto a la libertad, ¿no? Claro. Pero aquí también muestra cómo es Dios, Sí. que no es impositivo, que comprende. Liliana, ¿vas a decir algo? No, solo esto que has dicho, que si vives desde la DEA y eres conciencia pura, eres libre y puedes hacer lo que quieras, vives desapegado de todo, así que los conceptos no te afectan, lo que decíais. Y también creo que habla de discernimiento, disciernes qué es lo importante, qué es lo que... Ah, sí, claro. Y también que delante de una situación humana, ¿no? Como es la de sentir hambre, la norma de A no es normativa, no es, tiene misericordia, ¿no? Amorosa con respecto a la condición humana, por tanto. Pero fijaros cómo habla de un estilo, de una manera de hacer, de cómo es la DEA, pero no tiene ningún propósito de hacer un pacto, construir la normativa de un pueblo. Entonces, una cosa, sí, estoy comparando, ¿no? Pero también lo que es curioso es que creo yo que va en contra de la tradición que nosotros hemos amado, que es que obedecer ciegamente a los mandatos de Dios, eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y Él lo está No, dándole la vuelta. Lo que importa es conocer cómo es Dios y ser creativo incluso. Pero claro, aquí ahora otra vez haciendo comparaciones, intentando comparar el Evangelio con el Corán. Aquí se nos muestra Jesús como de A y por tanto el comportamiento que tiene delante de situaciones. Y en cambio el Corán, al querer hacer un pack, es mucho más normativo. La visión de DA, entonces, ¿qué es? Porque claro, él habla de misericordia, el clemente, el único. ¿Qué podemos...? Yo creo que aquí está más claramente expresada la parte más sensitiva, digamos, o más sensible, o de cómo es la DA. Pero en el Corán, aparte, tenemos que sacar la normativa porque el PAC hoy no nos iría bien para una sociedad de conocimiento. ¿Qué visión da de DA? Él, más que dar una visión, lo que hace es, si tenéis en mente la presencia de lo absoluto, ¿cómo se puede tratar esto adecuadamente?
¿Qué norma hay que hacer para que sea trato de acuerdo con la experiencia de DA? Eso es lo que hace. Ya, pero las normas que él da no son aplicables a hoy. Bueno, es la opinión de Occidente y de algunos musulmanes, que claro, aquellas eran normativas y un PAC para una sociedad del siglo VII. Y desde entonces ha llovido cantidad, sobre todo la aparición de la industria y la sociedad de conocimiento. Pero claro, la actitud del Islam, como que eso es norma, es palabra de Alá, pues no se atreven a tocarlo. Tienen mucha dificultad para tocarlo. Entonces tendrían que revivir la experiencia de Mahoma y desde allá replantear las cosas. Pero claro, no se puede hacer un pegote del estilo nuevo de vida con los pastores, guerreros, comerciantes del siglo VII. Lo tienen muy complicado, muy complicado. Pero Sí, de todas maneras tienen el hábito, porque a través de la historia lo han hecho mucho, y es de, si entonces se hacía esto, ahora tendría que hacerse esto. ¿Entendéis? Razonan sobre las normas, teniendo en cuenta la tradición, los dichos de Mahoma, el Corán, pero claro, todo eso está expresando como es la dimensión absoluta, y de ahí pueden operar. No es que lo tengan cerrado, tienen difícil, pero no cerrado. ¿Y eso no pasa también por el cristianismo? ¿Qué? Si eso no pasa también en el cristianismo. Sí, pasa también en la medida en que se ha hecho del cristianismo una doctrina y una creencia. Entonces, claro, se formulan, los dogmas son esto no se puede tocar porque esto es lo revelado. Estamos en la misma situación que los musulmanes. Entonces, pero en el Evangelio no está eso. Eso es construcción posterior. Pues también tendríamos que rescatar la sabiduría de Jesús, ¿no? Exacto, sí, señor, sí. Rescatarla con la ventaja que como Jesús, el Evangelio no da la experiencia de la dimensión absoluta cuajado en normas, es más espíritu, más sutil, más expresión directa de la dimensión absoluta, manifestación del Padre. Por tanto, eso es más fácil de trabajar. Pero eso es según el texto evangélico. Según la tradición de la Iglesia, estamos en una situación muy semejante al Islam. Por tanto, la sabiduría de Jesús es la que permite que el ser humano vaya construyendo el camino en la situación actual en que está. También el Corán lo permitiría si se desatascan. Mm. Esto es Bueno, como en el púlpito leen Evangelio y dicen con toda tranquilidad, palabra de Dios. ¡Qué bueno, caramba! bueno, esto está hoy día en plena discusión y rabia muchas personas por decir estas por la palabra de Dios, que se intenta cambiar. Ese es un hecho. Sí, sí, pero Sí, sí, todavía arrastra, en arrastra. la mentalidad de la Iglesia en Sí, general es esa. Y no solo de los católicos, también de los protestantes, que estas palabras son palabras de Dios. No, perdón, esto es la expresión de Jesús sobre Dios, que no es lo mismo. Vamos adelante. Curación del hombre de la mano seca. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar.
Había allí casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús le dijo: Quiero preguntaros si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces, mirándolos a todos, le dijo: Extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. La libertad de Jesús respecto de la normativa es completa, hasta pone al servicio del hombre primero y de la salud y después la normativa, pero los otros estaban precisamente al acecho de que hiciera eso. ¿Tenemos que tomar el milagro como descriptivo o como simbólico? Como simbólico, no descriptivo, ninguno lo es. Vale. Y entonces lo que a mí me hace pensar es que siempre se nos ha enseñado que si Jesús curaba es porque era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, tenía poder y podía curar. Aquí nosotros tendríamos que hacer una lectura de que si cura es porque él mismo es la dimensión absoluta, ¿no? Eso sutil, tiene la fuerza de eso sutil para salvar a lo sutil de la persona que tiene delante. Sí, se puede hacer esa explicación o la que quieras. En realidad es un hombre que manifiesta cómo es Dios y lo manifiesta en su misma persona, y eso sana. Si es un milagro tal como lo cuentan o de otra manera, pero eso sana y ya está, ¿no? Vale, pero Jesús sana por él, no porque sea el Hijo de Dios. Sana porque él manifiesta a Dios como tú puedes hacerlo, no porque sea hijo de Dios. La voluntad de los evangelistas sí que es esa, probar que es hijo de Dios, porque están en un mundo helénico y los grandes personajes eran hijos de Dios, de una manera u otra. Por tanto, hijo de Dios, sencillamente como un símbolo o una metáfora. Sí. Y Dios es un símbolo, sí, por supuesto, pero no para ellos. Para ellos eso es una realidad. Es un ser existente. Para nosotros no es un ser existente. Es un símbolo de la dimensión absoluta de todas las cosas. En ese sentido tenemos una flexibilidad enorme para tratar los evangelios y adaptarlos a la situación actual. Y una dificultad enorme porque la Iglesia y los cristianos normales no lo aceptan. O sea, que la parte de los fariseos es la resistencia humana de aceptar que hay una dimensión profunda que es más que ellos. ¿Es más que? Que ellos. Que el mismo fariseo. O sea, se resisten a ver en Jesús lo que en ellos tienen. Y como no lo ven, atacan a Jesús. Sí, no lo ven porque tampoco lo ven en Jesús. Fíjate, la cuestión de la deidad es ver en toda la realidad mundana, en todo, el misterio de los mundos. Pero entonces, si ves en todo el misterio de los mundos, también tú eres el misterio de los mundos. Jesús eso lo vivía en plenitud y lo mostraba.
pero mostraba que el misterio de los mundos es íntimo, próximo, misericordioso, comprensible, que acepta lo humilde, etcétera, etcétera. Y eso es muy hermoso. Y no soportable para los fariseos. No lo es para quienes piensan que tienen la verdad en una fórmula. ¿De acuerdo? Jesús es el Hijo de Dios. Esto es la verdad. Eso no es la verdad. La verdad es si tú lo ves y lo vives. Venga, vámonos más. Elección de los 12. Por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Es muy bonito este trozo, ¿eh? Se va toda la noche a consultarlo en su interior y con Dios. Como cuando te dicen, medítalo con la almohada. Sí, pero sin almohada. Es muy bonito, muy bonito. Clar, devia pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Enredo bueno, ¿comienzo un grupo o no comienzo un grupo? Sí, ¿no? y a quién de estos. Había mucha gente que andaba por allá. Aquí siempre el Evangelio como es mítico y tienen que ser 12 apóstoles como las 12 tribus, pero seguramente no tenía tanta gente. Debía tener 3 o 4 o 5, todo lo más. Bueno, da nombres. Seguro, casi seguro. Después otra cosa que también a mí me gusta de ese trozo es que mm, no escoge a los, o sea, los apóstoles eran, por lo que se nos dice, eran gente sencilla, era del pueblo, eran de los que le seguían, no era gente letrada que sabía que era, ¿no? Como, en fin, los grandes maestros y tal. Y que también esto responde a que no monta una estructura siguiendo la estructura anterior, sino que es nuevo, todo es nuevo, ¿no? De esta gente, de este grupito, es lo que después se va a difundir el mensaje, no es una estructura que se pone al servicio de y a partir de eso es la buena nueva, es otra vez el mensaje de que es todo nuevo. Sí, Y y esto supone, si lo trasladamos a lo que nos pasa a nosotros, eso supone un convencimiento de que lo que está diciendo es válido y a pesar de no tener instrumentos se propagará y además también una confianza plena en los hombres, en las personas, una confianza a pesar de su pobreza, su no cultura y todo lo que tú quieras, pero eso también es muy aplicable a nuestra situación. Somos 4 pelados y todavía no premios Nobel, sino bastante correntitos para ser generosos. Pero si tenemos fe en que lo que estamos haciendo es importante, se lo das al que pone la mano sin considerar qué calibre tiene o no calibre, que no tiene calibre. Y, Es muy interesante esto, ¿eh? y entonces María, Jesús, que es la dimensión absoluta, quiere que se refleje en personalidades distintas porque es esta pluralidad. Los 12 apóstoles, que es un número simbólico, es una forma de mostrar que la dimensión absoluta tiene en cuenta el pack del ego para mostrarlo de formas diferentes en la relación con las demás personas, que no hay una sola y única forma. Sí, sí, así es, sí.
También aquí yo creo que remarca la importancia de, no sé, como quieras, de la meditación o de la oración para ver con más claridad, ¿no? Para intentar dejar a un lado las emociones y ver las cosas tal como son. Sí, sí. Este hombre, Jesús, era un hombre que meditaba mucho. Meditaba no solo en el sentido de retirarse como hace en esta ocasión, sino en su vida de artesano, que claro, no tenían un horario corto, tenía que ganarse la vida difícilmente, trasladarse de un sitio a otro, etc. Meditaba en esa vida, no tenía muchos ratos para apartarse. Y aún así meditando escoge a un traidor. ¿Eh? Y aún así meditando. Bueno, porque él se le cambió, Cuidado. parece ser que se le cambió el chip. Pero me hace gracia que te lo ponga. Sí. Bueno, nosotros ya hemos tenido más de un traidor. Sí, sí. Pero no he escogido después de meditarlo. Ah, no. No, aquí el que llega. No, pero también te puede dar a entender muchas veces. Seguramente que el Judas Iscariote no era una mala persona, No, una persona que no aceptaba las innovaciones que estaba haciendo Jesús, que era más conservador, más... sí, no lo considero. Los evangelios lo tratan como una mala persona, pero yo creo que no era una mala persona. Es un señor que no pudo aceptar las innovaciones que ponía Jesús y se atascó. Bueno, pero también, o sea, tomado simbólicamente, no sé si se puede intuir o interpretar como que la DEA no es buena por sí misma. O sea, no es, o sea, no, muchas veces decimos, no, si tienes cualidad humana, y a veces acabamos diciendo sí, pero Hitler también tenía cualidad humana, aunque la llevó y la mafia también tiene en este sentido, que también puede ser un reflejo de, bueno, no os penséis que la dimensión absoluta siempre va a ser, o sea, siempre es positiva. Sí. Bueno, el hombre tiene la llave de la espita, entonces puedes cortarla siempre por estupidez, ¿eh? ¿Digo? Sí, ¿no? La muchedumbre sigue a Jesús. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tirón y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Como presenta la DEA aquí, es, bueno, acepta todo que venga, vale, venga. Y es curioso, no había pensado, Buda no hace milagros No, y Mahoma tampoco, ¿no? Es curioso. bueno, Bueno, milagros o curaciones o que se palpa que cura a gente. pero tú, tal como está descrito, tú imaginas que se corre la voz, todo el mundo viene para que le cure, todo el mundo viene allá y no es que le interese nada lo que está diciendo Jesús, sino simplemente mira un curandero a ver qué me hace. Y el hombre lo aceptaba todo y hacía el papel de ese curandero. ¿Cómo hay que interpretarlo esto? ¿Si ocurría o no ocurría? Bueno, de hecho, cuando una persona se hace famoso en ese sentido, la gente se lo toma y no. Incluso que se ha curado, yo qué sé. aquí había que tener en cuenta en términos psicoanalíticos la transferencia y la contratransferencia, cómo la influencia de la personalidad repercute en las personas que le escuchan y que esa repercusión trae un cambio interior y puede hacer, entre comillas, milagros, porque la palabra milagro no se puede ir en contra de la ley natural,
curaciones, cambios profundos. Sí, 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 sí. Bueno, en estos Pues movimientos más o menos de masas puede ocurrir lo que quieras. Sí, lo que pasa es que el Evangelio dice, salía de él una fuerza que sanaba a todos, ¿no? Claro, pues se dice para oírle y ser curados, también puedes interpretar que Jesús curaba con la palabra, con lo que decía, ¿no? Que lo que decía tenía tanta fuerza que todos los males de... Él con su persona y Claro. cómo era y lo que, ¿cómo se dice en castellano? Traspuaba. Las- Traspuar. Despendría, ¿no? Despendría, No, ¿no? traspuar no. Despender, no. Mostraba o La traspasaba. Desprender. traspasaba. Desprendía. Sí. Això. Vamos a hablar ya. No. Vale. Discurso inaugural, las bienaventuranzas. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Muestra un Dios piadoso que acoge a los pobres. Bueno, ya que dice lo que hablábamos antes, de que todo es por causa del Hijo del Hombre. Dice, y prescriban vuestro nombre como malo, entiendo yo, por causa del Hijo del Hombre, es por causa del propio egoísmo humano, ¿no? Sí, no, y por causa de que el Hijo del Hombre es un símbolo de la manifestación de Dios en una persona, ¿no? Y también aquí me parece que es cuando eres débil, no tienes, como que el ego te disminuye mucho, no te sientes vulnerable, estás a merced de los demás. Es como cuando le puedes abrir la puerta a la ADA para que ella pueda entrar, pueda alcanzarte. La ADA es compasiva, te ayuda, Sí. Sí, sí. el amor es compasivo. Imaginaros a la gente que son pobres, que no son los poderosos, son los humildes del pueblo de Israel. Está allá y Jesús los ve y dice: bienaventurados vosotros porque sois pobres. Es una manera de mostrar cómo es Dios, que es preciosa, cómo acoge precisamente a los más débiles, a los más pobres. La Y palabra, cómo cuando los que apuestan por decir la verdad les cascan. sí, la palabra bienaventuranza es los dichosos, los que tenéis la suerte de haber encontrado esta profundidad en vosotros. Y el hecho de haberla encontrado os pondrá problemas. Y esta es al alcance de cualquier persona, sea pobre, llore, rico. La persona que busca la profundidad la encuentra. Y eso es una bienaventuranza, con las consecuencias que puede llevar. Pero luego se indigna, las maldiciones fuertes. Pero estaría hablando él de actitudes que uno debe tener para recibir la noticia. ¿Estaría diciendo esto? Sí, O sea, la pobreza, tener hambre, es decir, no buscar la satisfacción propia. ser sencillo, humilde, en alguna manera. Por eso la Iglesia, a través de los tiempos, digo, pobres de espíritu,
porque también hay ricachones que son pobres de espíritu. Esa actitud que Dios no ama a los poderosos en ningún sentido. En cambio, ama a los humildes. Es curioso como tradicionalmente, no hablo ahora, pero tradicionalmente las bienaventuranzas a veces se han interpretado como resignación, ¿no? Y sumisión, es decir, bueno, ahora toca sufrir, pero después la recompensa, ¿no? En el otro mundo, ¿no? En el cielo, la recompensa está preparada. Y él no está hablando de otra situación, está hablando de aquí, de aquí. ¿No? Que es posible ser bienaventurado aquí, a pesar de lo que Eso, nosotros... la teología de la liberación lo interpretó muy bien. Los humildes son los primeros, los pobres, los machacados, los no sé qué, ¿no? Esos son amados especialmente, están especialmente aptos para entrar en el reino. Sí, porque son la pobreza, ¿no? O el control, la humildad, todo eso son caminos para desatender los reclamos del ego también. Entonces, esto es importante para poder iniciar un camino. Que el otro es la riqueza, el responder siempre a los deseos, todo eso no es un camino que te lleve, digamos, a conocer. Vamos a las maldiciones. Las maldiciones. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Como si en un momento viendo a aquella gente viene a su mente los poderosos, los ricos, los nobles, y dijera, desgraciados de vosotros. Esto está en la línea de aquello de que es más difícil de que pase Un camello. un rico, Que ¿en un dónde? camello ¿Por con una dónde? abeja. Que un Entre camello en el con reino de los cielos, Això, un rico es más que difícil que un un camello, camello un agujero de una aguja. Sí, lo que está mostrando es que la DEA tiene una dinámica, unos requisitos, y él simplemente lo ve y lo dice, pues pobre de los ricos porque estos lo tienen vedado, Sí. ¿no? Es que yo creo que es eso, que los ricos ellos mismos, lo que dices tú, lo tienen vedado, se cierran la puerta ellos mismos. Sí, sí. Bueno, la riqueza les cierra la puerta, sí, Eso es. Sí, porque reafirma el ego, sí. entonces, Y sí, y están satisfechos y ya está ya lo tienen todo hecho, ¿no? El Musk ya ho té tot fet. pero llorará. Llorará. No tengo ni que idea. el Trump le ha encargado muchas cosas que hacer, Le dirá al Machaca 25 trabaja. seguro. Y por ejemplo, haciendo alusión a lo de ayer de Lin-Chi, por ejemplo, el rico va buscando más, ¿no? Buscando más riqueza, más placer, y en cambio con los pobres, pues no busca nada, ¿no? Sí, Ya porque lo no tienen puede. perdido. Sí, sí, sí. Esto es clarísimo, pero lo que es bonito es que Jesús lo que viene a decir, Dios es así, Sí, Sí, Dios es así. Y ahora el amor a los enemigos, no te explico. Amor a los enemigos. Pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen.
Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la mano, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los perversos. Es fortísimo. Y a caña aquí. Aquí ¿Qué? aquí es realmente decir que si no tienes un desprendimiento total de ti mismo, serás incapaz de aceptar el otro tal cual es. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Has de tener una experiencia de DA lo suficientemente fuerte para que no te importe nada y una humildad para que no te encrespe el que otro te trate con menosprecio o te quite lo tuyo. Este texto, ahora no me acuerdo cómo se llama el ruso aquel que coge Tolstoy. Tolstoy. Tolstoy coge este texto como eje de su vida. No, porque aquí, en el amar a los demás, aunque te hagan daño, es donde realmente está el reino, porque es lo difícil, y es lo que tienes que construir. Sí, sí, ¿Que alguien pueda decir esto? Sí, digas, Lili. no, que si te pones digamos, desde fuera, sales un poco de ti misma para ver que el que no es capaz de dar, da pena, más bien sientes lástima por él porque es como un ignorante. Y además con tu ejemplo, pues le ayudas, con tu ejemplo de desprendimiento puedes ayudarle a que él vea qué es lo importante. Es como sacarle un poco de su ignorancia, pienso yo, ¿no? También. Sí. Bueno, no todos nos dejamos enseñar, ¿eh? Claro, pero bueno, le das la posibilidad, luego el otro la coge, no la coge. Porque ignora que todos somos uno. Si ya sabes que todos somos uno, pues te sientes desprendido pero sin esfuerzo. Entonces te da pena que el otro tenga esa avaricia, ¿no? Lo ves tan diferente a cómo es la realidad, pues que la DEA se conmueve y ya está. Pero hay un personaje que puede decir esto. Sí. Pero seguro que no deja indiferente a nadie, ¿no? Si eres capaz de hacer todo esto. Bueno, los muy tochos no, pero yo creo que bueno, muchas personas se convertían a ver a Jesús actuando así. Claro. Ujú. Eh? Perdona. I treu-te el jersei, em sembla, eh? Que et treguis el jersei, que tens calor. Estàs Sí, ben però vermell. com que no aguantaré gaire. Ah, sí, queden 10 minuts. Bueno, y el siguiente acaba de remarcar el clavo, ¿no? Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos.
porque seréis medidos con la medida con que midáis. Yo aquí veo sabiduría, En abundancia. sí, sabiduría en, com dir, de la vida, Popular. ¿no? Sí. Sí, un saber lo que pasa va así, esto va así, ¿no? Ujú. Unir, como digo, un proceso de madurez a partir de esa sabiduría, que es el cambio interior. Fíjate que entre las bienaventuranzas, las malaventuranzas, el texto del amor a los enemigos, y aquí es toda la configuración de un proceso de madurez, porque hay esta profundidad interior, porque hay la vivencia de la DEA. Pero lo que da el Evangelio es que es un personaje enormemente atractivo. Jesús. Sí. Hasta cierto punto más atractivo que Mahoma, aunque muchísimo menos práctico. Això sí. Això sí, pero es mucho más atractivo. Esto indudable, pero es como Pero los... el Corán hay que leerlo despacio, meditarlo y comprenderlo, ¿eh? Es un texto colosal. Y Mahoma también es un personaje colosal. Aunque son dos estilos muy diferentes. Mahoma iba con su espada y debía tener una cara dura y poca broma. Venga. Hem llegit aquest tros, eh? Ah, De la misericordia. este es extraordinario, ¿eh? Sí, pero di lo que tú piensas. Bueno, lo podemos volver a leer. José Manuel, tú mismo. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No Sí. juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, aceptada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midáis. Aquí está clarísimo cómo es Dios, cómo es la DEA. Y eso es lo que dice. Que todo el mundo se adapte al Padre compasivo. Es bellísimo. Y también no ser compasivo, pero no por buena voluntad o con, yo qué sé, con la pretensión de que esto es lo que hay que hacer porque es bueno, sino porque sí, porque sale así, porque es Exacto, sí, sí. la dimensión absoluta es así. Si lo vives, eres así. Amar al prójimo porque Dios lo manda. Si no Exacto. quieres. Ujú. Què temps ens queda? 7 minuts. Vinga, fem un altre. No, un momento. Perdonad y seréis perdonados. Esto es una afirmación como de un hombre que observa cómo es el ser humano y descubre que si tú perdonas a la gente como es, lo que hace, lo que sea, tú te liberas. Y que la gente te perdona a ti Y también. la gente te perdona. O sea que hay como unos vasos comunicantes entre que tú perdones y que tu misma pobreza quede resuelta o La quede... misericordia genera misericordia. El perdón genera perdón. Sí, Y la no... violencia también genera violencia. Sí, també. Sí, también. Y tú Pero te perdonas también. això, la cosa es que te perdonas tú mismo, Perdonas. aparte de los otros.
Claro, si tú perdonas, no vas a ser bueno con otros y malo contigo. Sí, queda com... Sí. Es una dinámica. Una dinàmica, exacte. Bueno, si queréis, nos podemos quedar con este buen gusto de boca. Sí, Nos, per- ¿Eh? nos perdonamos acabar antes. molt bé, molt bé. Pero la semana que viene toca Corán. Sí. No, La semana que viene no 15 toca días. nada. Ah, no, 15 que es el días. puente, es el puente. És festa. Ya me gusta ya. Pero ¿Qué te tomar en serio la lectura y la comprensión del Corán muestra un Dios misericordioso. Y Mahoma también. Y el pacto que hace es un pacto de misericordia. Lo que pasa es que después se ha hecho lo que se ha hecho. Ja. Bueno, señores. Sí.